no sé, ese pequeño intercambio que no es de sangre propiamente hecho, sino son los elementos que transporta la sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando ese sistema cardiocirculatorio se rompe? Cuando hay una solución de continuidad en ese sistema, empieza a haber lo que conocemos como hemorragia. ¿Qué es la hemorragia? La salida de sangre desde el sistema circulatorio o cardiovascular hacia afuera por una solución de continuidad, por una ruptura, que esta puede ser por traumatismo principalmente. Después, si quieren, se las paso esto y les paso un resumen, así que mejor en vez de que se vean, entiendan, respondan cuando les pregunte, en vez de que estén tomando apuntes, de que estén grabando, de que estén sacando fotos, porque si no atienden. La que toma apunte, ¿qué va a hacer? Escribe y no atiende. Sale al baño y no hay papel higiénico y usa el apunte ya tuvo, no leyeron nada. Entonces, mejor es aprender. Yo les paso las diapositivas y después les paso un resumen de todo lo que tengo de aquí. Siguiente. Entonces, las hemorragias es salida, sale fuera del sistema circulatorio. Las podemos clasificar de diferentes maneras. Según su origen, o sea, según el paso, ¿dónde puede ocurrir? Puede ocurrir en los capilares, puede ocurrir en las venas, o puede ocurrir en las arterias. ¿Cómo creen que sería el de las arterias? Ya que no se lee muy bien aquí mejor. Traten de no leer. ¿Cómo creen que sería un sangrado de una arteria? Explosivo. ¿Qué color sería? Rojo vivo. Rojo vivo, rojo rutilante, porque está llena de Oxígeno. oxígeno. ¿Qué más? ¿Cómo más sería este sangrado? ¿Constante sería? Pulsante, ¿no? Cada vez que el corazón bombea, entonces es sincrónico con impulso. Rojo, rutilante, sincrónico. ¿Será que es abundante? Es fuerte, dependiendo también del volumen de la arteria. Si es una arteria de mayor calibre, como la aorta, obviamente el sangrado va a ser mayor. Si es una arteria más pequeña, será menos grave y obviamente es algo. En cambio, el sangrado venoso o la hemorragia venosa es así, es constante. ¿De qué color va a ser? Rojo oscuro, luminoso, como si fuera, ¿por qué? Porque ya no tiene oxígeno, ya entregó el oxígeno y está volviendo a cargarse de oxígeno. No es constante, rojo, de menor cantidad, aunque sea una vena grandota como la vena braquial de la vena cava también, las yugulares también va a ser en gran cantidad, pero no es sincrónico. Y finalmente el capilar. El sangrado capilar, esos pequeños capilares sangran en mapa, como telita. Es una tela que en el tejido se va esparciendo, entonces no sale ni en gran chorro como en las arterias, no sale ni en gran cantidad como las venas, sino con una tela que moja y humedece el tejido donde está sangrando. ¿No? Esa es la hemorragia capilar. O puede ser mixta, puede ser que el traumatismo haya hecho sangrar una arteria, puede ser que haya hecho una vena y capilares. ¿Cuál creen que es la más frecuente en cirugía? ¿Por qué? Porque en cirugía nosotros sabemos dónde están las arterias y las tratamos de conservar y no cortarlas. En cambio, los capilares no los vemos. Los capilares son pequeñísimos que no se ven a simple vista, entonces sí los paramos cortando cada vez que agarramos el pistolito, el tijera y cortamos. Así mismo. Este es un video, a ver si corta. ¿No? Que les mostraba el sangrado arterial con el pulso y demás. Cuando se los pase a alguien, se lo voy a pasar a alguien que no el pendrive, a los de mi grupo, se los voy a pasar por drive, porque si metemos pendrive ahí, pendrive tiene VIH, de toda clase de virus, ¿no? Siguiente. Entonces ese era según el tipo del vaso, según el origen, ¿no? Ahora vamos a ver según la localización, según dónde ocurre el sangrado. Tenemos dos tipos. ¿O lo vemos o no lo vemos? ¿Cuál sería la que no vemos? Hemorragia interna. Y las hemorragias externas, que es esta, ¿no? Estamos viendo el sangrado fuera del cuerpo humano. La hemorragia interna, a su vez, puede ser de dos tipos. Una hemorragia interna que se hace externa
exteriorizable. Aquí hay un ejemplo de una hemorragia interna que la vemos que va a salir por algún lugar al exterior. Una tuberculosis, ¿qué sería? ¿Dónde sería el sangrado? ¿Dónde? ¿Y dónde está sangrando? En los pulmones, los capilares pulmonares están lesionados por la tuberculosis y una hemorragia interna. Pero cuando él tose, ¿sabe qué se llama eso? Hemoptisis. Cuando él hace tose y sale con sangre, lo está exteriorizando. Otro ejemplo. Gastrointestinal, ¿cómo se manifiesta? ¿Con qué nombre? Melena. ¿Qué es melena? Ese es con sangre. ¿No? ¿Otro? ¿Quién le ayuda? Son heces Más o negras. menos. ¿Ah? Heces negras. Ese es negro. O sea, sí está bien, son heces con sangre. Pero ¿de qué color? Negra. Negra como la citrán, negra como el petróleo. Así son las heces cuando es melena. En cambio, la S, si es una S con sangre roja, mutilante, ¿qué se llama? Salen las heces y ahí hay sangre roja. O no tan roja, pero rojita. No negra como estamos hablando ahora. ¿Qué sería? Disentería es una enfermedad que es producida por ¿qué se llama esa bacteria? La Shigella, que produce lesiones en la mucosa y hace que sangre y sale. Eso es una enfermedad. El término médico para el sangrado en las heces con sangre. Para la de color negra, digerida es melena, y para la sangre roja, ¿quién sabe? Hematoquesia. Hematoquesia, sangre con heces con sangre roja, mutilante. Y si es sangrado a nivel del recto del anus sin heces, la ropa interior aparece manchada de sangre, ¿qué le decimos? Recto, raro, está muy bien. Esos son los tres términos que hablamos cuando hablamos de una hemorragia digestiva baja: melena, hematoquesia o recto raro. Entonces son hemorragias internas que se están exteriorizando. El sangrado nasal es interno y se exterioriza por las fosas nasales, ¿no? ¿Qué se llama eso? Epistaxis. Y las otras hemorragias son las hemorragias, esa es una, que son generalmente cavitarias, porque ocurren en cavidades y que se pueden exteriorizar. Pero hay otro tipo de sangrado como este, que no se exterioriza, se queda en el tejido. ¿Qué sería? Un hematoma, ¿no es cierto? Que se queda disperso en los tejidos. Entonces, esta hemorragia es intersticial, tisular en los tejidos y no se exterioriza, se queda. Ese es el tipo de hemorragia. ¿Cuál es el que normalmente nos enfrentamos como médicos? A la hemorragia externa, la que sale, ¿no? Y la que más podemos actuar. Una hemorragia interna, generalmente también, si fuera tisular solamente, la podemos comprimir y parar. Pero las hemorragias internas cavitarias son de más difícil acceso y de más difícil manejo, a no ser que sean quirúrgicas a veces, o invasivas. Aquí tienen una úlcera, por ejemplo, que está sangrando en el estómago. Esto se va a caracterizar porque al recorrer todo el intestino delgado y salir por la heces va a haber melena. Y también va a vomitar con sangre, ¿qué se llama eso? Porque a este paciente se va a acumular sangre aquí en el estómago y va a vomitar con sangre, ¿qué se llama? Hematemesis. Hematemesis. Entonces, esas son las manifestaciones de una hemorragia digestiva alta. Siguiente, internas y externas. La otra. Según su cronología, la hemorragia puede ser inmediata, ni bien se lesiona el vaso sanguíneo, empieza a sangrar. O puede ser inmediata, se puede lesionar el vaso sanguíneo y por los mecanismos compensadores que vamos a ver ahorita de una hemostasia fisiológica, por la vasoconstricción, o porque con el electrobisturí que estaban cortando se quemó un poquito
quedó ese rato sin sangrado y después de la cirugía empieza a sangrar. Inmediato. Eso es según su cronología. Según su etiología, puede ser por trauma, que es la más frecuente, lesionar al vaso sanguíneo, o aquellas que son como de la diabrosis, que es de forma espontánea, son sangrados espontáneos, en aquellos pacientes que tienen trastorno de los factores de la coagulación, cualquier alteración de los mecanismos de la coagulación que se alteran, entonces pueden sangrar sin que el vaso esté lesionado. Son muy raras en pacientes con enfermedades raras. Siguiente. Según el pronóstico, puede ser leve, puede ser grave. ¿Cuánto es la cantidad de sangre que tiene un cuerpo humano? 5. 5 litros, así de grande, rasgo, más exacto. ¿Quién me dice más exacto? ¿Será lo mismo ella que lo que tengo yo de sangre? ¿O que venga uno? Entonces, ¿cómo sabemos la cantidad exacta de sangre? O uno de 3 metros para allá. ¿Alguien sabe? Fisiología que han llevado en el pasado. ¿Cómo sería ese índice más acordado? ¿Cómo calcular eso? No, eso es para sacar el índice. ¿No? No nos sirve el índice más acordado. Kilo peso. Hay un cuento. ¿Qué? Sin el cero. Sin el cero. 7 ml por kilogramo de peso. ¿Cuánto pesa una persona? Pongámosle 70. 70 por 7. 4.900. Entonces, eso es lo que los 5 litros que todos conocen. De ahí salen los famosos 5 litros, porque está calculado para una persona estándar de 70 kilogramos. Entonces, una persona, entonces 7. ¿No? Y de acuerdo a la cantidad de sangre que pierde, si perdió el 10% de sangre, o sea, de los 5 litros, tomemos como ejemplo una persona de 70 kilos que tiene 5 litros, perdió 500. Es leve. Esto se compara a la donación de una unidad de sangre. No tiene ninguna repercusión clínica en el paciente. Le sacan una unidad de sangre y se van a su casa normal. Si pierden entre el 10 y el 30%, o sea, ya ahí están perdiendo entre 500 y 1500 ml. Aquí sí. Y el paciente va a hacer todos los mecanismos compensadores que han visto en fisiología. ¿Quién le dice? ¿Qué va a tener el paciente que ha perdido ya del 10 al 30% de volumen sanguíneo? Clínicamente, ¿cómo lo van a encontrar? Pálido, ¿qué más? ¿Ah? Mareado, ¿qué más? Extremidad fría, la piel cómo va a estar fría, pálida, ¿qué más? ¿Cómo va a estar el pulso? ¿Ah? Débil. ¿Qué dicen? Débil. ¿Y la frecuencia cómo va a estar? ¿La frecuencia aumentada? ¿Seguro? Aquí dice que no. ¿Qué dice? Está bien, ¿no? Está bien. Va a estar taquicárdico porque tiene que compensar lo que está perdiendo para que el corazón, si antes late 70 veces por minuto con 5 litros, para que esos 5 litros transiten por todo el cuerpo, le basta latir a 70 veces por minuto. Si hay menos sangre, el cuerpo, el cerebro y todos los órganos no pueden dejar de recibir. Entonces el corazón dice, late más fuerte para que sigan habiendo 5 litros y eso es gasto cardíaco. Para eso le sirve fisiología cardíaca. Y es débil, evidentemente va a ser un poco más débil porque no hay tanta sangre que golpee la fuerza de los vasos sanguíneos. Taquicárdico y débil. Muy grave, más del 30%. Aquí ya la presión, ¿cómo va a estar? Va a estar inconsciente prácticamente, no le va a llegar el signo a ese cerebro y va a estar inconsciente. Y finalmente, después del 60%, ya es incompatible con la vida, a no ser que se tomen medidas rápidas para reponerlo. La siguiente. Entonces, hasta ahí es un resumen rápido y algo rápido de lo que es la hemorragia. La clasificación de la hemorragia,
Cuando un paciente empieza a sangrar, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Detener esa salida de sangre. ¿Por qué puede llegar a perder más del 60% de pulmón y se muere? Entonces, ¿qué se llama el mecanismo por el cual se detiene la pérdida de sangre? Hemostasia. ¿El cuerpo humano puede hacer una hemostasia por sí solo? Sí. A esa la vamos a llamar hemostasia fisiológica, que es el mismo cuerpo que se está defendiendo de un traumatismo, pero muchas veces, dependiendo sobre todo de la producción del vaso, esta hemostasia no es suficiente y tenemos que actuar nosotros para ya esta hemorragia la vamos a tener hemostasia quirúrgica, clínico-quirúrgica, como quieren llamarlo, pero no es una hemostasia fisiológica. Siguen. Esta es la hemorragia intrínseca, si ustedes quieren, la fisiológica, y la hemorragia extrínseca, clínico-quirúrgica, el médico, el cirujano o cualquier persona de salud utiliza diferentes metodologías que las vamos a ver adelante para detener el sangrado. Vamos a hablar un poquito, vamos a recordar de lo que han llevado ya el año pasado, que es la hemostasia fisiológica. Antes de pasar el diapositiva, porque no ven cómo se divide la hemostasia fisiológica, cuántos tipos de y qué fase, ¿cuáles son? Y la tercera, me han dicho dos. Esa es la segunda. La primera es el espasmo y la agregación plaquetaria. La segunda es la formación de coágulos. ¿Y la tercera? Que se deja en el coágulo. La fibrinolisis. Entonces, aquí tienen un vaso sanguíneo, estas son las células endoteliales, luego le siguen la muscular, la íntima, la adventicia. Y aquí se ha producido un daño. Mientras la sangre circula dentro del vaso sanguíneo y este endotelio está intacto, la sangre no se pone en contacto nunca con estas capas, restante capas, con la muscular, con la adventicia del vaso, y no se coagula. Este endotelio hace que la sangre no se coagule. Pero no es más que se produce un trauma y la sangre entra en contacto con este tejido de aquí, el subendotelial, si ustedes quieren, ya detecta que no es el endotelio y se activa la cascada de la coagulación. Entonces hay un daño inicial. El primer mecanismo es, antes que esto, este. Vasoconstricción, todo lo que nos dijo su compañero. Esa es la hemostasia fisiológica primaria, si ustedes quieren. ¿Quién media esto? ¿Quién hace que se vasocontraigan los vasos sanguíneos? ¿Ah? El simpático. El simpático hace que estos vasos se vasocontraigan y de esa manera disminuye la superficie del vaso sanguíneo sangrante y ya con eso es un método de hemostasia. Luego la sangre se pone en contacto con este tejido lesionado y se activa en las plaquetas. ¿No? Empieza a haber la liberación plaquetaria, unas plaquetas llaman otras plaquetas y se forma el anterior que estaba, esta es la agregación plaquetaria, la siguiente, y se forma la siguiente, un tapón de plaquetas que detiene momentáneamente el sangrado. A veces ocurre esto hasta aquí y el paciente deja de sangrar ese ratito, ¿no? Pero no se llega a formar el cuadro. Entonces este tapón plaquetario que es débil, de aquí a una hora, media hora vuelve a sangrar. Eso es lo que vimos hace rato con hemostasia inmediata total. Entonces, primera fase, vasoconstricción y formación de tapón plaquetario. Eso es bien. Luego viene, en este tapón plaquetario, en esta lesión, ya se activa todo lo que es la cascada de la coagulación, ¿no es cierto? La vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Quién activa la vía extrínseca de la coagulación? El factor tisular, aquí en el tejido que hay aquí alrededor de este vasito de entrada de la sangre con el tejido que hay aquí, hay un factor que se llama factor tisular que activa el factor 7 de la coagulación, el 7 activa el 10 activa la protrombina y el cronómetro. Esa es la vía corta, la vía rápida de la coagulación. Y la vía más lenta es intrínseca, cuando también entra en contacto con la sangre con el tejido no endotelial, dentro del vaso sanguíneo con el tejido no endotelial, se activa el factor 12.
Y esta es un poquito más larga, el 12 al 11, el 11 al 9, el 9 al 10, con el 8, con el 7, con los calcios, con toda esa cascada de la que tienen que no se la tienen que ver mucho en memoria, pero al final también terminan activando el factor 10. Ambas confluyen en la activación del factor 10. El factor 10 activa a la y la transforma en trombina. La trombina, el fibrinógeno la transforma en y la fibrina, estos hilitos de aquí que se ven, se unen al tapón plaquetario y forman el guau, sustancia secundaria. Pero tiene que detenerse porque si no se fuera una coagulación tremenda. Entonces luego viene la fibrinólisis, ¿no? Que es el tercer paso. Para que él, una vez que esto ha cumplido su objetivo, este vaso sanguíneo se ha restaurado, ya no va a haber hemostasis, esto se destruye mediante la fibrinólisis. Sí. Aquí la tiene la vía de conversión, la fibrina, estas son las fibras de fibrina, las plaquetas, la siguiente, ya no me acuerdo de esto. Estas dos vías de coagulación las podemos medir, sobre todo la vía extrínseca de la coagulación. Sacamos un pedazo de sangre del paciente y lo ponemos en contacto con el tubo de sangre. Ahí estamos y le ponemos el factor fibrilar. ¿Cuál vía estamos activando? Extrínseca. Y a eso le llamamos tiempo de protrombina. Entonces, el tiempo de protrombina nos mide la vía extrínseca de la coagulación y vamos a contar en cuánto tiempo se coagula. El bioquímico agarra, saca sangre y lo pone junto con el factor fibrilar y ve en cuánto tiempo se coagula. Normalmente utilizar de hasta 12 segundos, entre 12, 14, 11 segundos. Y hay muchas variaciones entre uno y otro laboratorio. Entonces, a raíz de cada laboratorio, dijeron, no, para que no haya tanta diferencia entre uno y otro, saquemos un índice que es el índice nacional randomizado, que es el INR. ¿Y qué es el INR de 1? Máximo de 1 hasta 1.2. Entonces, ahí sí todos los laboratorios nos dan un INR exacto, que es un índice randomizado. Así. Pero a veces necesito medir la otra vía. Y me mido otro tiempo, el tiempo parcial de comunicación muscular activada. ¿No? Que también es otro mecanismo, con igual tuvo ensayo, igual lo ponemos en contacto, pero ya no con el factor celular, sino directo con el tubo de ensayo. Ya es otra superficie, no es endotelio, ¿no es cierto? Entonces, y ahí se empieza a activar el factor 12 y hace todo la cascada interna. Y tenemos esta vía intrínseca cuyo límite normal está por los 33, entre 32 y 35 segundos. Pero esto mide la otra vía. La siguiente. Muy bien, yo solo un resumen rápido. Hasta ahí alguna pregunta. De hemorragia y eustasia fisiológica. Hasta aquí todo bien y los dos métodos de controlar. ¿Cuál es el que más nos interesa en cirugía? Antes de operar, ¿qué le vamos a pedir entonces? ¿Cuál para la coagulación? El TP. Porque el que más nos va a producir lesiones es la vía extrínseca, que más nos va a ayudar en la coagulación cuando nosotros hagamos una incisión, una laparotomía, una septo, lo que ustedes quieran. El TP. Entonces, antes de operar a un paciente dentro de los ya debió ver el preoperatorio, el TP. Ahora, vamos a hablar de la hemostasia extrínseca clínico-quirúrgica. ¿Cuáles son los objetivos de hacer hemostasia cuando estamos operando o cuando estamos viendo un paciente, cuando estamos retirando un lunar, un linfoma o cuando hay algo sangrante? Evitar que pierda sangre. Mantener en la cirugía el campo giratorio, si estuviera todo sangrando, no vemos nada, no vemos toda la estructura, entonces mantener un campo quirúrgico y evitar formación de hematomas en los tejidos que están alrededor del sangre. Así. También esta hemostasia quirúrgica se va a clasificar de diferentes formas según su finalidad. Puede ser preventiva o curativa. ¿Qué quiere decir preventiva? Que vamos a prevenir. Como en este ejemplo que está por aquí. Aquí hay un vaso sanguíneo. Este de aquí, está una rama y esta otra rama.
Entonces, identificado el vaso sanguíneo, colocamos un clip proximal, otro clip distal o ligadura, lo que ustedes quieran. Ya vamos a ver todos los métodos que hay que ligar. Pero aquí, antes de que el vaso sangre, los estamos ligando. Después cortamos en el medio y no sangró nada. Hemostasia preventiva. Y la otra es que empieza a sangrar, lo cortamos el vaso porque no lo hemos visto, y empieza el sangrado y hacemos la hemostasia con los diferentes mecanismos que vamos a ver aquí. Hemostasia curativa. Puede ser que sea temporal, va sangrando y yo lo comprimo un ratito. Si dejo de comprimir, va a volver a sangrar, entonces estamos haciendo una hemostasia temporal. Pero también puede ser definitiva, le pongo un clip y ese clip se queda para siempre ahí y no vuelve a sangrar más ese vaso. O lo ligo, o lo quemo con el electrobisturí. Son hemostasias definitivas. Siguiente. ¿Qué métodos de hemostasias tenemos? Pueden ser mecánicos, como el comprimir, como el colocar una pinza, como el ligar con un clip, ahorita lo vamos a ver. Pueden ser térmicos, como usar el electrobisturí, que ya me dio entre las cirugías a ver, o el frío, por ejemplo. A veces antes, sobre todo, se usaba una sustancia fría que produzca vasoconstricción y que ayude en la protección. O algunos agentes químicos que los vamos a ver. Sí. Dentro de los métodos mecánicos, el más efectivo, el primero y el más rápido, el que está siempre a toda disposición, la compresión. Ven un vaso sangrante y la aprieto. Con una mano, con el dedo, con una gasa. Siempre con un guante, obviamente, se están quiebra. Es la mejor forma de evitar el sangrado. Entonces, alguien se corta, compresión directa. Y la desventaja es que no podemos quedarnos ahí. Hay veces que sangra mucho, todo el brazo tiene varios lugares de sangrado porque ha sido un traumatismo, o no pueden identificar el vaso que está sangrando, o no pueden identificar el lugar, o no pueden comprimir porque está fracturado. Por cualquier motivo no pueden hacer una compresión directa. ¿Qué pueden hacer? Presión de puntos arteriales. Por ejemplo, si la lesión es aquí, ¿qué arteria viene por aquí? La braquial. La comprimimos la braquial y tendría que disminuir. ¿Por qué? Porque hay otras arterias, hay otras ramas que también, o sea, es menos efectivo que la compresión directa. Pero ya es un método. Aquí está, pero ¿cuál está? No. Ay, no vale. Braquial y femoral, ¿no? Entonces, puntos arteriales, sobre todo que están cerca a un hueso. La temporal podría comprimirse aquí, ¿no? La aorta no la vamos a poder comprimir, entonces las que están superficiales y cerca de una superficie ósea con la cual puede ser comprimida. Así. Presión directo, presionando la arteria. Acá era compresión de la arteria, pero sobre una superficie ósea a través de los tejidos. Esta es, identificamos la arteria y la presionamos. Aquí está, este es el hígado. ¿Quién irriga al hígado? ¿Ah? ¿Qué se llama la arteria que va al hígado? ¿Y qué más irriga el hígado? ¿Solo la arteria hepática? ¿Quién más? ¿No? La arteria sísmica rara de sí. ¿Quién más lleva sangre al hígado? ¿Quién dijo por ahí? Fuerte. ¿Alguien dijo? ¿Me escuchó por aquí? Es el 75% de la irrigación de todo lo que le llega a aquel hígado a la vena porta. Y solo el 25% es la arteria hepática. Entonces aquí están comprimiendo ambas. Pero están bien identificadas las dos, la vena porta y la arteria hepática, están ligadas, la están comprimiendo con el dedo. Y después le ponen una liguita, esa se llama la maniobra de Prince. Esto cuando el hígado, por un traumatismo hepático, el hígado sangra por todos lados y no hay cómo comprimirlo, no hay cómo meterse, hace la maniobra de Prince para que deje de sangrar. Sin embargo, también le llega sangre por otro lado. ¿Por dónde? No le llega, sino sale sangre del hígado, pero por ahí también va a sangrar. ¿Qué venas salen del hígado? La sangre llega al hígado por la hepática, por la porta, el hígado utiliza, llega a esos capilares que hemos visto en los sinusoides y de ahí va a pasar a dónde. ¿Ah? No, la ciética es la
a la cava inferior, tiene que ir, pero antes de ir a la cava inferior, vena suprahepática. Antes de la suprahepática son venas secundarias, y se va uniendo y van a formar tres venas suprahepáticas grandes, derecha e izquierda, y estas tres en el borde de la cava inferior. Ese es el circuito más o menos. Eso quiere saber bien. No puede un médico no conocer. Siguiente. Otra forma de hacer una hemostasia mecánica temporal también. Hasta ahorita todos los que vamos viendo son temporales. Taponamiento, compresión con gas. Hay una herida grande, está sangrando el hígado. No tapamos, le ponemos con pesa, gasa, empaquetamos para que compriman y deje de sangrar. Están sangrando todavía en la epistaxis. No podemos estar comprimiendo nada, le ponemos un tapón nasal para que deje de sangrar. Son formas de hacer hemostasia temporal. Otro mecanismo. Esto se utiliza más que todo cuando se va a hacer cirugía de miembros inferiores y miembros superiores como hemostasia preventiva. Aquí tienen el pie, empiezan a vendar con una venda elástica desde distal, vendan, cosa de que toda la sangre se vaya yendo hacia, exprimiéndola hacia proximal. Vendan hasta llegar al tercio medio del músculo y le ponen un manguito neumático y apretan. Y luego sueltan la venda elástica. Entonces esta extremidad va a quedar sin nada de sangre, toda la sangre ha sido exprimida con la venda elástica y con el manguito estamos impidiendo que vuelva la circulación a través de las arterias femorales. Entonces esto de aquí, cuando el traumatólogo, sobre todo los traumatólogos, cuando van a operar, aquí pueden cortar, mover, hacer todo, no va a sangrar, pero una amputación preventiva, también temporal. La siguiente. Este es el vendaje del mar, que aquí está como se hace, le va la extremidad, hacer el vendaje, y está viniendo de acá hasta por acá, y va a quedar un manguito al final, que es el que impide el que vuelva a llegar sangre a través de las arterias. Esto se hace en cirugía, no tiene que ser por mucho tiempo, porque si el tejido se queda mucho tiempo, puede haber isquemia, puede haber conversión, esas células empiezan a trabajar en el mecanismo anaerobio y generan ácido láctico y se puede multiplicar. Siguiente. Solamente 1 hora en la extremidad superior, 2 horas en el inferior, y está contraindicado si tiene el paciente infección de esa extremidad, si tiene cáncer, algún hueso con cáncer de esa extremidad o ya tiene lesiones vasculares. Así es. El torniquete por un tiempo se usó hace tiempo, después dijeron no, nunca más torniquete porque ocurre lo que les decía hace ratito. Isquemia, metabolismo anaerobio, acidosis metabólica y lesión de masa. Pero si el doctor otra vez vuelve con algunos cuidados. Así. Entonces, ¿cuándo vamos a usar un torniquete? Cuando hay una amputación del brazo. Ya el brazo está perdido, pero está sangrando. Y va a tardar en llegar al lugar de auxilio a sus cuidados definitivos. Ahí podemos aplicar torniquetes. ¿No? Para la extracción de un ñero, igual puede ser un torniquete pequeño, como ven aquí, con un tubo de goma, con un látex. Se saca la uña, se saca el ñero y no sangra nada, y luego se afloja esto, tarda 5 minutos, no pasa nada. Se puede utilizar. Entonces, el torniquete sí tiene algunos cuidados, como más o menos 1 hora, hora y media, e ir liberando un rato cada cierto tiempo para que se revascularice el tejido distal y se vuelva a apretar, ¿no? Hasta que llegue a su cuidado definitivo. Siguiente. En cirugía, ya durante la cirugía, lo que más usamos es la compresión. Ustedes hacen un caso, lo comprimimos y después le ponemos cualquiera de las pinzas hemostáticas que han tenido que ver ustedes, Kelly, de mosquito, o vasculares especiales como el bulldog, el satins. Estos son pinzas vasculares. Estas pinzas vasculares pueden agarrar vasos más grandes como la vena yugular, como la aorta, porque estas no las podemos ligar a estos giros. Entonces, estas pinzas no dañan tejidos vasculares, no dañan el vaso sanguíneo.
Entonces, si las colocamos momentáneamente, cosa de que una vez colocado, una vez reparado el sangrado, si es una arteria de buen calibre, con el de la braquial, yo no lo puedo ligar la braquial, porque voy a dejar sin irrigación a todo el brazo. Entonces, le puedo poner momentáneamente el bludo para que deje de sangrar, la sutura la arteria, la preparamos la arteria y le soltamos el bludo. En cambio, si es una arteria que no va a comprometer el tejido, cualquier arteria que es pequeña, le colocamos una pinza Kelly que va a lesionar el vaso, pero de ahí lo voy a ligar y no va a pasar nada. Entonces, eso va a depender de qué tipo de vaso me estoy enfermando. Vasculares, pinzas hemostáticas, quirúrgicas, como la Kelly, la Mosquito, la Hansen. Siguiente. También podemos hacer vendajes, ¿no? Compresivos, esto sobre todo en primeros auxilios, la siguiente. Aquí teniendo un taponamiento nasal, el taponamiento hepático está sangrando, no se puede hacer hemostasia, se ha hecho maniobra de Pringle, la maniobra de Pringle no puede durar más que 15 minutos para hacer hemostasia y después hay que soltarla porque si no el hígado se isquemia. Pero sigue peor, entonces se le pone, se le tapona, se manda el paciente a terapia, 2 días después viene, se opera y el cuerpo ya tiene que hacer en esos 2 días hemostasia. O sea, el ayudado con Hola. 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 Dígame, perdón. Sí, ya hablamos con la doctora Jack. Pero si hay emergencia, se va a suspender programada. Y si no hay emergencia, no hace nada. Sí, y si no, se van a suspender. No, si a la parte de las semanas, si hemos quedado bien. Si no alcanzan, se suspenden. Eso va a quedar con Jack. ¿Qué hora tiene? Una nomás va a ser todo otra, si termina más que ya hemos hablado con Jack. Pero para la próxima ya les vamos a decir. Es que lo que ustedes tienen que hacer es no recibir programación y ya tienen que estar completo. ¿Será necesario decirle que el viernes no vamos a ir? ¿Por día de trabajo? Tenemos que estudiar nacional. Directo cuando ya le llegan la solicitud. Directo cuando ya le llegan la solicitud. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso me queda con dígame. Otro método, pero este ya es definitivo. Hasta ahorita todo lo que hemos visto son temporales. El método, la ligadura. Está sangrando un vaso, se lo identifica el vaso sangrante que lo tiene y se lo liga con un hilo, con cera y se deja sangrar. Hemostasia definitiva. Esta ya nunca más vuelve a sangrar y se queda así. Puede ser una ligadura simple cuando se identifica el vaso y se lo liga, como en este caso, o a veces no se lo puede identificar el vaso porque es un sangrado así como les decía, una para muchos capilares que se hace sutura, se agarra todo el tejido que se ve sangrando y se lo liga todo, sutura, ligadura en masa. Simple y en masa, todo junto. Tejido muscular, subcutáneo, cualquier tejido que se liga así. Puede ser ligadura simple, hacer una ligadura simple que ya les van a enseñar en habilidades, o pueden ser ligaduras con puntos, a través de una sutura en U, a través de una sutura en X, desde aquí, a través de una sutura en forma de X, a través de una jareta, a través de un punto transficiante que atraviesa el tejido y le da la vuelta.
O un punto simple también, solo simple, un punto común siempre. Estos son los clics que los que hemos visto en cirugía laparoscópica. Usamos clics dentro de la cirugía laparoscópica para colocar los brazos y cortar el medio. También hay clics para cirugías abiertas, pero en abiertas son de uso caro y se utilizan hilos generalmente. Otro método definitivo que ya no es mecánico, sino es térmico, es el electrobisturí que ha debido ver en cirugía, como vamos usando. Está el monopolar y está el bipolar, que son los que más se utilizan. Monopolar quiere decir que hay una fuente de generación de electricidad, un electrodo activo que es el látiz y uno pasivo que es una placa que se le pone al paciente después de la cirugía en la espalda. Entonces te genera la electricidad y el cuerpo se convierte en un circuito total y aquí se hace electricidad, corriente, quema el tejido y lo coagula. Y el monopolar, para no usarlo el cuerpo como tejido, como circuito, los dos electrodos, tanto el positivo como el negativo, están en la misma pinza y esto hace que haya menos dispersión de la electricidad y menos probabilidades de que ocurra una lesión en el paciente por la electricidad. Es poco probable, pero alguna vez estas placas han quemado, el paciente salió de cirugía todo bien y donde estaba la placa en la espalda tenía una buena quemadura por esto. Ahora los nuevos electros ya no ocurre esto, pero mejor a veces usar el monopolar y hace menos dispersión, el bipolar y hace menos dispersión. En cirugías más grandes, cuando se necesitan cortar vasos mucho más grandes y no queremos ligarlo para no perder tiempo, se usan otros métodos de calor que son más avanzados, como el bipolar avanzado, en este caso el LigaSure, el ENSIL, que son ya instrumentos que cortan, que coagulan vasos de más calibre, de hasta 7 milímetros de diámetro. La arteria uterina tiene 7 milímetros de diámetro. En una histerectomía, con el LigaSure, con el ENSIL, se lo puede cortar y coagular al mismo tiempo sin estar ligando. Cuando no había estos mecanismos, había que limpiar la arteria porque si no sangraba. Y también tenemos el ultrasónico, que es el ultrasonido. ¿Qué es esto? Es nada más que sonido, es una pinza que genera sonido ultrasónico por encima del sonido normal, es decir, no lo oímos nosotros porque está por encima de lo normal. ¿Cuánto es la audición normal? ¿Cuántos hercios? ¿Cuántos ciclos podemos oír? ¿Desde cuánto a cuánto? ¿Ah? 500, muy poquito. A 500 ya es infrasónico. O sea, está todavía, se escucha aquí. ¿Cuánto es? 9. De 20 a 20.000 Hz podemos escuchar nosotros. Cuando está por encima de los 20.000 Hz, ya no escuchamos. Y eso es esto. Entonces, este de aquí. Entonces, aquí tienen dos piezas que son piezoeléctricas que suenan tanto a 55.000 Hz, o sea, más del doble de lo que nosotros podemos oír. Que mueve estas piezas, ese sonido que es energía mecánica, mueve tanto con tanta rapidez, 55.000 Hz, que genera calor, coagula y quema al mismo tiempo. Se naturaliza proteínas, quema vasos, coagula y quema vasos de hasta 7 milímetros también. Sonido. ¿Sientes? Frío. Les dije hace rato, podemos usar frío, que va a ser una solución fría. Sobre todo se usaba en pacientes con hemorragia digestiva alta. Una sonda nasogástrica, una solución bien fría, esperando que esta úlcera haga hemostasia por vasoconstricción. Es poco efectiva, casi no se usa, porque ahora si este paciente está sangrando, entran con un endoscopio y aquí le van a infiltrar, o lo pueden clipar con un endoscopio, o le pueden infiltrar una sustancia vasoconstrictora como la adrenalina, o le pueden también quemar con un hidroclorito. Entonces hay métodos mucho más avanzados que ya no se utilizan. La crioterapia sí se necesita un dispositivo especial que genere temperatura de unos 180 grados centígrados. Entonces es caro y no se utiliza mucho, pero generalmente para las lesiones en piel que no quieren que queden heridas como las pigmentaciones de piel o algunos lunarcitos pequeñitos, se puede sacar con crioterapia y no sangra y se saca rápidamente. Así. Dentro de los métodos típicos
La adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? La catecolamina. ¿Ah? Un simpático mimético, agonista alfa. ¿Qué va a producir la adrenalina cuando le inyectamos esta una úlcera, le inyectan aquí? Todos los vasos se nos contraen y empiezan a desangrar. Otros métodos químicos mejores, las espumas, el gel foam y la gelita o las gelatinas, que son dispositivos químicos que lo colocamos en el tejido y estos tienen la capacidad de aumentar su peso, absorben, se nutren del sangrado y se expanden y aumentan de peso. Lo que hacen es comprimir el sangrado y se quedan ahí en el tejido. Antes de ver cirugía de vesícula, se saca la vesícula y queda el lecho vesicular en el hígado. A veces ese lecho no deja de sangrar, no deja de sangrar, quema, no deja de sangrar. Se coloca o ya sea espuma o ya sea el gel foam, que viene en una especie de tela, o las gelatinas. Estas aumentan su peso, se hidratan, aumentan su peso hasta 300 veces su peso normal y eso comprime básicamente y deja de sangrar. El Surgicel también igual, son diferentes mecanismos que tiene el Surgicel. Esto está en el hígado, sangrante, van puesta el Surgicel y aquí se está ya llenando de sangre y esto empieza a aumentar su sangre. Trombina, ¿qué es la trombina? Que se transforma, ¿no es cierto?, en fibrinógeno en fibrina. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos inyectar a ese paciente trombina para que el fibrinógeno se transforme en fibrina y la fibrina haga la coagulación. Todo el mecanismo para que ayude en la coagulación de sustancias, sobre todo estos métodos de aquí, así como el gel foam, así como la gelita, así como el Surgicel, así como la trombina, no se utilizan en hemorragia de vaso calibre. Ahí no va a servir. Esto sirve para hemorragias capilares. Y así las preguntas de sangre. En teoría, eso no dice en ningún lado. Todos estos métodos químicos sirven para hemorragia capilar, no para hemorragia arterial y venosa. ¿Listo? Me voy a acordar y le voy a preguntar el examen. Los que no vienen a teoría van a decir, no hay diapositiva, no hay. Tanto he dicho. Para los que vienen a teoría. Ya que de 300, ¿cuánto hay? ¿Cuántos son ahorita? ¿20, 30? 30, reventar. Bueno. Y hay diferentes tipos de biológicos a base de turbina, ¿no? Que lo que hacen es las empresas farmacéuticas hacer y generar. Y cada quien debe escuchar que el mío es más potente, que el fluoxil es más potente, que el plastán. Pero son todos la misma base que queremos que la turbina transforme en turbina. ¿Alguna pregunta de clase? ¿Dónde está?